Sí, no podía ser mejor llegada de Anfunes, ¿no? Una samba para no olvidar de Anfunes, que es lo mejor, me dio muchas cosas, pero haber aprendido a bailar folclore, que es de las cosas más lindas que me han pasado cuando viví en Dianfunes. Claro, es parte del ADN de Anfunes, hay que saber folclore, Bueno, bailar acá folclore. no, y acá había una escuela, Yuri, UCA Yuri, que venía, que pertenecía a una escuela mayor, hubo un proyecto Sí. que iban a hacer obligatorio la enseñanza de folclore en las escuelas y las únicas profesoras habilitadas iban a ser las del grupo ¿no? Fue fantástico. Qué lindo. Fueron muchos años y así que me encanta, además me encanta bailar. En la Feria del Libro, con un tema no menor, somos mal educados los argentinos a propósito de educación y derechos humanos. Vincular la educación y derechos humanos es hablar de ciudadanía. Tenemos muy contaminada la idea de creer que derechos humanos son nada más que los derechos que estuvieron vinculados a las torturas, a las desapariciones, a la represión o a las dictaduras. Los derechos humanos son la utopía más hermosa que ha creado los hombres sensatos después que salieron horrorizados del nazismo y elaboraron esta bella utopía que son principios que desde el año 48 después se han convertido en una gran revolución jurídica porque obliga a los estados a cumplir todo lo que se comprometen. Los estados, no importa el gobierno. Y nosotros tenemos una constitución que tiene todos los tratados internacionales de derechos humanos como corazón filosófico, de modo que estamos obligados a cumplirlo. Creo que hemos fracasado en llevar esta educación de ciudadanía, de respeto, porque todos por humanos tenemos derechos. No es el gobernante que los regala, solo la condición de persona nos da derechos. Los derechos fundamentales, la libertad de decir, pero la libertad de decir tiene un límite fundamental que es la responsabilidad con el decir. De modo que me parece que no hemos llevado a las escuelas los valores del respeto al otro, de poder escuchar al otro, de que el otro es igual, que los derechos no se pelean entre sí, sino que uno le abre las puertas a otro. Así que bueno, es un buen momento para hablar de derechos humanos y educación. Y federalizar el acceso, ¿no?, a la cultura. Pensaba en los chiquitos del paraje Las Chacras, una escuelita rural. ¿Tendrán la misma educación que el chiquito que va a Belgrano Norte? Posiblemente no las mismas oportunidades, ¿no? La igualdad de oportunidades. Sin embargo, yo creo que sus valores son valores mucho más, menos contaminados, menos lastimados, que los que pueda tener una escuela que uno cree que porque tiene computadoras es una buena educación. La computadora es nada más que un instrumento. El tema es que haya valores y los valores humanos son el respeto al otro, fundamentalmente, eso que parece que está tan lastimado. Yo he venido todos los años cuando era senadora a entregar las becas a los mejores alumnos y me llevé siempre, decir, no sorpresas, sino yo creo que no importa dónde se nace, al contrario, hay que tener igualdad de oportunidades. Se hicieron las pruebas PISA y nos fue mal a nivel internacional, estamos en una escala muy inferior a países que creemos que son, bueno, en los países emergentes hablamos, ¿no? Países que creemos que son, nosotros somos los argentinos, ganamos el mundial, inventamos la virome, el colectivo, pero andamos mal en educación. ¿Cómo se revierte, Norma? No ha sido prioridad la educación, todos hablamos de educación, pero no ha sido una prioridad, es decir, de la sociedad, de la política, de los gobernantes. Entonces ahora, cuando vemos el retroceso, porque es decir, la educación siempre es a futuro, los resultados se ven a futuro, lo que se hace hoy lo vamos a ver en el futuro. Ha habido algo muy grave en la educación que ha sido adoctrinamiento. Nosotros hemos tenido los últimos 10 años donde hubo adoctrinamiento y eso no es educar. Es decir, hay que educar para la libertad, para pensar, para ser responsable. La pregunta es, ¿para qué educamos? Educamos para tener ciudadanos. ¿Qué queremos? ¿Tener hombres democráticos?
o se educa, es decir, esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿para qué queremos educar? Ponemos al niño en el centro y pasamos todo el tiempo hablando de los maestros y los sindicatos. Es decir, hay mucho para trabajar siempre y cuando estemos todos de acuerdo que esto tiene que ser prioritario. La última norma, no puedo eximirla de una opinión de índole político. ¿Cómo viven ustedes, bueno, quienes han tenido oportunidad de estar en banca, todo este proceso que entre otras cosas bueno, ha concluido con el desafuero de un diputado para ser sometido a la justicia? Bueno, yo no tengo que sobreactuar porque cuando fui legisladora fui muy crítica y fui una honesta opositora que advertí toda vez que pude, con otros, por supuesto, en la Cámara, es decir, lo que nosotros no podíamos tener un vicepresidente sospechado de corrupción. Todas las veces que le pedíamos a Vudú que diera un paso al costado, que pidiera licencia, nos decían que que no respetábamos la presunción de inocencia. La Cámara, el Congreso es un cuerpo político que puede hacer juicios políticos sobre la idoneidad de sus integrantes, no es un cuerpo penal. Ahora la justicia, es decir, va a terminar dándonos la razón a lo que antes era un indicio. Nunca hemos tenido un vicepresidente y presidente del Senado ahora preso, acusado de corrupción. Esto es un golpe a nuestro orgullo ciudadano, es decir, ¿qué nos pasó para haber dejado crecer esta corrupción que vivió nuestro país, ¿no? Entonces me parece que hemos fracasado todos, no hay un sector en nuestro país que pueda ponerse delante de otros y decir síganme porque yo sé que hay que hacer. Todos hemos fracasado, entonces hay que hacer una línea, empezar de nuevo y que la ideología no sea el pretexto para no animarse a pensar. Tenemos que tener conciencia de que el mundo ha cambiado, que tenemos que tener nuevas ideas, nuevas categorías, pero tener coraje para aprender a pensar y no seguir con categorías que han fracasado. Entonces, ser humilde y reconocer que el país ha fracasado. Con esos índices en educación no podemos jactarnos, podremos vender más autos, pero la educación no tiene que ver con eso, tiene que ver con valores. Y desterramos, los argentinos somos derechos humanos, lo desterramos totalmente. ¿Podemos ser humanos con derechos en Argentina? Solo porque somos humanos tenemos derechos, esa es la filosofía de los derechos humanos. Lo otro fue un lema inventado por la dictadura para contrarrestar las denuncias que se hacían fuera de Argentina por cuando se denunciaba que se violaban los derechos humanos, que había tortura, que había secuestro. Entonces los militares inventaron este lema, salido por supuesto de la cabeza de algún publicista creativo, como estos que trampean a veces en las redes e inventan cuestiones mentirosas como ese lema, ¿no? Las personas tienen derechos solo por su condición de personas y lo que define al ser humano, la naturaleza del humano es la dignidad, no hay otra cosa.